Hola. A ver, en la técnica de inyección directa, el éxito o el fracaso de un caso se decide muchas veces antes incluso de empezar. ¿Y dónde? En la elección del composite. No se trata solo de coger una marca u otra, sino de entender de verdad la ciencia que hay detrás del material para conseguir resultados, que no solo sean estéticos, sino, y esto es lo importante, que duren. Y esta es la pregunta clave, porque vamos a ser claros, no todos los composites son iguales, para nada. Sus propiedades físicas, de qué están hechos, todo influye directamente en el resultado final, desde cómo se adapta en el margen hasta la resistencia que va a tener esa restauración dentro de unos años. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino muy lógico. Empezaremos por lo básico, los fundamentos del material. Luego veremos las distintas categorías que existen, analizaremos cómo se comportan mecánicamente en la clínica, compararemos las diferencias prácticas y al final de todo intentaremos definir cuál sería el perfil de ese composite ideal para esta técnica. Muy bien, pues vamos al lío. Para poder elegir con criterio, lo primero es entender la arquitectura interna del material, o sea, de qué está hecho realmente un composite dental. Vamos a desmontarlo. Pues en esencia, es una combinación muy inteligente. Imaginemos algo como una gelatina con trocitos de fruta dentro. La gelatina sería la matriz orgánica, el pegamento que lo une todo. Y los trozos de fruta son el relleno inorgánico, esas partículas que le dan el cuerpo, la resistencia y toda la estructura. Y aquí está el quid de la cuestión. La interacción entre estos dos componentes lo es todo. La matriz orgánica, que se basa en monómeros, es la que nos dice cómo de fluido va a ser el material. Por otro lado, el relleno inorgánico, esas partículas de sílice, de circonia, eso es el músculo del composite. Es lo que le da la resistencia al desgaste, la capacidad de pulido. El equilibrio perfecto entre que algo fluya bien y que sea fuerte nace justo aquí. Y claro, esta mezcla tiene consecuencias clínicas directas. Por ejemplo, un composite con más relleno va a ser mucho más resistente, pero también menos fluido. Uno que tenga partículas más pequeñitas se pulirá de maravilla y nos dará una estética superior. Entender esto nos permite, en el fondo, predecir cómo se va a comportar un material antes de sacarlo de la jeringa. Vale, con el tiempo, esta fórmula básica ha ido evolucionando, y mucho. Esto ha dado lugar a diferentes familias de composites, y cada una de ellas se diseñó para solucionar un problema clínico concreto. La verdad es que es una historia de innovación muy interesante. Empezamos con los microrellenos, que fueron los primeros que nos dieron un pulido espectacular. Luego vinieron los híbridos, que buscaban más que nada la resistencia. Después los fluidos, que abrieron la puerta a la técnica de inyección. Y finalmente la nanotecnología, que cambió por completo las reglas del juego al combinar lo mejor de los dos mundos. Esta tabla resume genial todo el panorama. Fijaos en dos columnas que son clave: el porcentaje de relleno en peso y la viscosidad. Un composite fluido, un flowball, tiene una carga de relleno bastante baja, sobre un 40 o 60%, y por eso fluye tan bien. En el otro extremo tenemos un nanohíbrido, que puede llegar a tener hasta un 80% de relleno. Esto le da una resistencia brutal, pero claro, a costa de ser mucho más viscoso. Y esto nos lleva de cabeza al rendimiento mecánico. Aquí es donde la ciencia de los materiales se pega de frente con la realidad, con las fuerzas de la masticación. No vale con que una restauración quede preciosa el primer día. Lo que queremos es que dure en el tiempo. La primera propiedad clave es la resistencia a la flexión. Es, dicho de forma sencilla, la capacidad que tiene el composite de doblarse un poquito sin llegar a romperse. Pensemos en una regla de plástico. La puedes doblar hasta cierto punto, pero si te pasas, se parte. Pues esto es lo mismo. En la clínica, esto es vital. Un borde incisal en una clase 4 o una cresta marginal están todo el rato sometidos a fuerzas que intentan flexionarlos. Si el material tiene una alta resistencia a la flexión, vamos a prevenir ese típico chipping, esa pequeña fracturita en el margen que vemos tan a menudo. Seguimos con el módulo de elasticidad. Esto no es más que una forma de medir la rigidez. Un material con un módulo de elasticidad alto es muy rígido, como podría ser el cristal, y uno con un módulo bajo es más flexible, más como la goma. Y aquí hay un equilibrio muy interesante. Un material que es demasiado rígido puede transmitir toda la tensión, todo el estrés al diente que hay debajo. A veces nos interesa un módulo de elasticidad un poquito más bajo, porque permite que la restauración absorba parte del impacto y así protegemos tanto la adhesión como el propio diente. Y la tercera gran propiedad es la resistencia a la compresión. Esta es la fuerza bruta del material. Es su capacidad para aguantar que lo aplasten, literalmente, sin fracturarse. Esto en el sector posterior es fundamental. Las cúspides y las fosas de los molares soportan unas cargas de compresión enormes. Un composite que tenga una baja resistencia a la compresión en esta zona está sencillamente condenado a fracasar, ya sea por desgaste o por fractura.
Vale, con toda esta base científica que ya tenemos, volvamos a la pregunta práctica. Para la técnica de inyección, nos vamos a centrar sobre todo en 3 categorías. ¿Cómo decidimos entre una u otra? Pues mira, esta tabla es como nuestra guía de decisión. Un composite fluido es el rey de la manejabilidad. Se adapta genial, pero su resistencia es limitada. Es perfecto como un liner o para zonas que no tienen carga. Un nanorrelleno es el campeón de la estética. Tiene un pulido y unas propiedades ópticas que son insuperables para carillas anteriores. ¿Y el nanohíbrido? El nanohíbrido es el todoterreno, el que nos ofrece la máxima resistencia para esas zonas que sí son funcionales. Entonces, el punto clave es este. La elección se reduce a encontrar un equilibrio entre adaptación y resistencia. Si nuestra prioridad es un sellado marginal perfecto en una clase 5, por ejemplo, un fluido es una opción fantástica. Pero si estamos restaurando una superficie oclusal o un borde incisal que va a soportar carga, ahí necesitamos la resistencia que nos da un nanohíbrido. No hay otra. Bueno, pues con todo esto que hemos visto, ahora ya sí podemos intentar construir el perfil de ese composite perfecto para la técnica de inyección directa. O sea, ¿cuál sería nuestra lista de deseos si pudiéramos diseñar el material desde cero, pensando solo en esta técnica? Pues a ver, ese compósite ideal tendría que ser tixotrópico, es decir, que fluya bien cuando lo inyectamos, pero que se quede quieto y estable una vez está en su sitio. Necesitaría una carga de relleno muy alta para ser resistente y una gran resistencia a la flexión para que no se rompa por los bordes. Además, tiene que polimerizar bien a través de la silicona, contraerse lo mínimo posible y, por supuesto, que nos permita dejar un pulido de alto brillo. Y esta es la gran conclusión. El santo grial son esos composites que nos dan lo mejor de los dos mundos, un flujo que permite una inyección precisa y sin burbujas, pero con el relleno y la estructura interna de un material que es definitivo y resistente. Por eso mismo, los nanohíbridos inyectables se han vuelto una opción tan popular. Y cerramos con esta reflexión. Ahora que conocemos la ciencia que hay detrás de los materiales, vale la pena pararse a pensar si las herramientas que usamos todos los días son de verdad las más adecuadas para las hartas exigencias que tiene esta técnica, una técnica que es tan predecible y tan mínimamente invasiva. La elección correcta del material no es un detalle sin importancia, es la base, el fundamento del éxito a largo plazo.